Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver en este video el método de predicción de geometrías moleculares que se llama TREPEV. Entonces queremos saber en primer lugar qué es TREPEV. Bueno, estas siglas representan la teoría de repulsión de los pares electrónicos de valencia y es un método que permite predecir la geometría de las moléculas. Está apoyado en el modelo de enlace de Lewis, es decir que siempre que vayamos a hacer una predicción de geometría molecular por TREPEV, vamos a partir de la base de conocer la estructura de Lewis del compuesto. Y el método consiste en seguir de manera ordenada y sistemática una serie de pasos, es decir, vamos a ver un protocolo, llamémoslo, para aplicar TREPEV. Y es un protocolo bastante sencillo y sistemático, y si lo aplicamos cuidadosamente y prolijamente, nunca nos vamos a equivocar. Y bueno, ¿en qué se basa este método? Bueno, la idea central es que los grupos electrónicos ubicados sobre un átomo en una molécula se separan en el espacio lo máximo posible, de manera de minimizar las repulsiones electrostáticas entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Los electrones, recuerden en el modelo de Lewis que alrededor de los átomos vamos a ubicar grupos de electrones, ya sea pares libres o enlaces, y los electrones, como ya sabemos, tienen carga negativa, de manera que estos grupos electrónicos ubicados sobre un determinado átomo, entre ellos se van a repeler porque tienen carga negativa, justamente, no tienen la misma carga. Entonces, lo que dice TREPEV, en lo que se apoya, es en que esos grupos se van a acomodar en el espacio de forma tal de estar lejos, o sea, lo más lejos que puedan, para que esas cargas negativas estén bien separadas y entonces no haya tanta repulsión entre ellas. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo es esto que decíamos del protocolo para aplicar este método de manera sistemática. Consiste en 6 pasos, o bueno, lo podemos resumir en 6 pasos, se podría enunciar de otras maneras, pero así funciona muy bien. El primer paso, como ya dijimos, es representar la estructura de Lewis. El segundo paso es identificar el átomo central, ¿sí? El átomo central de la molécula que estamos analizando. El tercer paso es contar la cantidad de grupos electrónicos a su alrededor, es decir, un poco lo que hablábamos recién. Para este átomo central vamos a considerar cuántos grupos electrónicos tiene ubicados sobre él. Y no nos va a importar de qué naturaleza sea este grupo electrónico. Es decir, que si es un par libre, va a ser lo mismo que si es un enlace simple, va a ser lo mismo que si es un enlace doble, va a ser lo mismo que si es un enlace triple, va a ser lo mismo que si es un electrón desapareado, ¿sí? Un electrón solo que no está apareado, que es otra cosa que nos podemos encontrar. Es decir, todas esas entidades corresponden a grupos electrónicos desde el punto de vista de TREPEV, y prácticamente no va a hacer ninguna diferencia que se trate de una cosa u otra. Va a haber alguna diferencia sutil, pero en esencia no nos va a importar mucho. Bueno, en base a ese conteo de grupos electrónicos vamos a determinar lo que llamamos la geometría electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuál es el arreglo espacial, ¿sí?, que adoptan esos grupos de electrones alrededor del átomo central. O sea, cómo se acomodan en el espacio. Eso va a tener un nombre según sea el caso, y eso es lo que vamos a llamar geometría electrónica. Vamos a ver ejemplos. Después, conocida la geometría electrónica, vamos a identificar qué posiciones están ocupadas por átomos, es decir, de ese arreglo espacial de grupos de electrones. Como los que nos interesa es la geometría molecular, digamos, nos puede interesar la geometría electrónica, pero en general lo que más nos va a importar conocer es la geometría molecular. Entonces decía que vamos a necesitar saber de esas
de esos grupos electrónicos ubicados en esas posiciones en el espacio, cuáles efectivamente corresponden a otros átomos, o sea, cuáles corresponden a enlaces, digamos, ¿sí? Porque eso es lo que va a determinar la geometría molecular. Los electrones libres, ya sea de a pares o que estén solos, van a tener incidencia en cómo se acomodan en el espacio todos los demás grupos, digamos, porque depende, vamos a ver que el arreglo espacial depende de la cantidad de grupos electrónicos, pero no los vamos a contar cuando querramos determinar la geometría molecular, porque no hay átomos ahí, ¿sí? O sea, ocupan espacio como electrones libres, pero no hay otros átomos, no hay enlaces ahí. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para tratar de entender cómo funciona esto. Entonces, vamos a arrancar por un ejemplo sencillito, una molécula de las más simples que podemos tener, que decimos del tipo AB2, ¿sí? O sea, un átomo central y dos átomos periféricos. Piensen que si tenemos una molécula de tipo AB o A2, ¿sí? O sea, una molécula diatómica, eso siempre es lineal, ¿sí? Son dos átomos solamente, la geometría siempre es lineal, así que no tiene mucho sentido hacer más análisis que ese, ¿no? Son como dos puntos en el espacio que siempre se puede trazar una recta a través de ellos, así que una molécula diatómica siempre va a ser lineal, con lo cual el siguiente nivel de complejidad está representado por las moléculas triatómicas, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono. Y en particular, las más simples desde el punto de vista de TREPEB son aquellas en las que el átomo central tiene dos grupos a su alrededor, dos grupos electrónicos, ¿sí? Si tuviera uno solo, eso sería lineal también, digamos, no habría nada que analizar. Entonces, arrancamos con la estructura de Lewis. Esta es la estructura de Lewis del dióxido de carbono, ¿sí? Esto ya lo han aprendido en el video que subió Juan, contando cómo se representan las estructuras de Lewis. Lo siguiente es identificar el átomo central, en este caso es el carbono. ¿Qué es un átomo central? ¿Cómo lo definimos? Bueno, los átomos centrales, puede haber más de uno, dependiendo de la complejidad de la molécula, son aquellos que no son átomos terminales, digamos. Esto parece como una definición medio que no define nada, pero es más fácil definir un átomo terminal. Un átomo terminal es un átomo, cualquier átomo de la molécula, que está unido solamente a otro átomo, ¿sí? Este es terminal porque está unido a uno solo, y este es terminal porque está unido a uno solo. Este no es terminal porque está unido a dos, entonces es central, ¿sí? Si no es terminal, es central. Bueno, lo que sigue es contar la cantidad de grupos electrónicos alrededor del átomo central. En este caso tenemos 1 y 2, ¿sí? Son enlaces dobles, pero no importa, cuentan cada uno de ellos como un solo grupo electrónico, como habíamos dicho. ¿Está bien? Entonces, por eso decimos que estamos analizando una molécula de tipo AB2, ¿sí? A, B, y que tiene dos grupos electrónicos alrededor del átomo central, 1 y 2. El siguiente paso, que quizás es el más difícil, es determinar la geometría electrónica, y eso consiste en imaginarse estos dos grupos electrónicos, cuál es la manera que tienen de estar lo más alejados posible en el espacio, porque eso es lo que dice TREPEB, ¿no? Que tengo que separarlos todo lo que puedo. Bueno, cuando uno tiene dos grupos unidos a un átomo central, la máxima separación que puedo conseguir entre esos dos grupos es si están formando un ángulo de 180 grados, ¿sí? Eso es lo máximo que puedo separar dos grupos en el espacio. 180 grados en el espacio. De manera tal que vamos a decir que este arreglo, ¿sí? de los dos grupos electrónicos sobre el átomo central sobre una línea recta, vamos a decir que es una geometría electrónica lineal, ¿sí? Finalmente, lo que nos resta es identificar qué posiciones están ocupadas por átomos. En este caso, los dos grupos electrónicos que ubicamos corresponden a átomos, ¿sí? No hay electrones libres, con lo cual la geometría molecular es la misma que la geometría electrónica, ¿sí? Que ya dijimos que es lineal. ¿De acuerdo? En este caso es lo mismo porque todas las posiciones
todos los grupos de densidad electrónica corresponden a otros átomos, entonces la geometría electrónica y la geometría molecular coinciden. Bien, vamos a pasar al siguiente nivel de complejidad, que sería una molécula tipo AB2 también, o sea, triatómica, pero que en este caso tiene 3 grupos electrónicos alrededor del átomo central, no 2. Y el ejemplo es el ozono, ¿sí? Aunque parezca que esto no es lo mismo que esto, en realidad lo que hay que recordar es que esta nomenclatura, digamos, hace referencia a que es un átomo central y la cantidad de átomos periféricos. Nosotros en el ozono vamos a tener uno de los 3 oxígenos que es central y los otros 2 que son terminales o periféricos, son sinónimos, y los voy a usar indistintamente esos 2 términos. Entonces, esta es la estructura de Lewis del ozono, ¿sí? Recuerden que, bueno, son 2 estructuras de resonancia, así que la descripción correcta por Lewis de esta molécula involucra a las dos representaciones. Pero en lo que respecta a trabajar con TREPEB, cuando se encuentren con este tipo de situación en la cual tengan más de una estructura de resonancia, es lo mismo trabajar con cualquiera de ellas, porque una característica que deben cumplir las estructuras de resonancia es que, digamos, la geometría es siempre la misma, ¿sí? Entonces vamos a agarrar esta. ¿Cuál es el átomo central? Bueno, el único que no es terminal, o sea, este oxígeno del medio. ¿Cuántos grupos electrónicos tiene a su alrededor? Tiene uno por acá y uno por acá, ¿sí? Son 3 grupos electrónicos, por eso decimos que estamos analizando un caso AB2 con 3 grupos electrónicos. Determinar la geometría electrónica, y acá de vuelta es la parte más difícil, la parte en la que hay que pensar. Y bueno, resulta ser que cuando tenemos que acomodar 3 grupos, la forma que hay de alejarlos lo máximo posible en el espacio es formando un ángulo de 120 grados entre ellos, ¿sí? Una especie de triángulo nos podemos imaginar acá, ¿de acuerdo? Con ángulos de 120 grados, los 3 iguales entre cada par de grupos electrónicos. Así que esa es la geometría electrónica. En este caso, fíjense que hay una posición de esas 3 que no corresponde a otro átomo, sino que es un par libre. Así que en este caso no van a coincidir la geometría electrónica y la molecular, porque tengo que ubicar 3 grupos electrónicos, pero solamente 2 átomos, ¿sí? Ahora, lo importante es que esos átomos van en posiciones que correspondan a grupos electrónicos, ¿sí? No es que yo tengo esta geometría electrónica y después digo, bueno, pero en realidad tengo 2 átomos, o sea que la geometría molecular es lineal, como vimos recién en el dióxido de carbono. Eso no es correcto, ¿sí? Porque lo que define la ubicación en el espacio de los grupos electrónicos, justamente los grupos electrónicos, ¿sí? Después analizaremos cuáles de ellos correspondían o no a átomos. Entonces, identificamos qué posiciones están ocupadas por átomos, y son, por ejemplo, esas 2. Marqué estas 2 porque son las que me quedaron cómodas en el dibujo, pero podría haber elegido cualquier, esta y esta, o esta y esta, es lo mismo. Entonces fíjense que la molécula va a tener como esta forma de corta, si quieren, ¿sí? Porque acá no hay átomos, hay un par libre, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es una geometría molecular, que lo que hay que mirar es esto. De ahora en más, en estos gráficos, en amarillo van a aparecer los pares libres o los electrones libres, y en blanco los átomos, ¿sí? Y este tipo de geometría molecular, esa B corta que decíamos recién, la vamos a denominar angular. Y recuerden que en este caso el ángulo era de aproximadamente 120 grados, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos una situación muy parecida, pero en la cual esta tercera posición electrónica también está ocupada por otro átomo, ¿sí? Sería como algo muy parecido al análisis a lo que hicimos recién, solo que acá, en vez de haber un grupo electrónico libre, habría otro átomo. Tendríamos algo así, ¿sí? Un ejemplo de eso puede ser el nitrato. Si tiene 3 grupos de electrones, ¿sí? Este es el nitrato, tiene 3 grupos de electrones, ¿sí? Pero ahora la molécula no es AB2 como el ozono, sino que es AB3,
¿sí? Un grupo 2, 3. Va a tener esta geometría molecular, que en este caso coincide con la geometría electrónica porque todas las posiciones están ocupadas por átomos. Y esta la vamos a llamar plana trigonal, ¿sí? Plana trigonal, que es la misma denominación de la geometría electrónica. Siguiendo en complejidad, vamos a los sistemas que tienen 4 grupos de electrones alrededor del átomo central. Y dentro de esos sistemas, el más sencillo es el que tiene solamente 2 átomos periféricos. Por ejemplo, el agua, ¿sí? El agua tiene 1, 2, 3, 4 grupos. 2 son pares libres y 2 son enlaces con otros átomos. El átomo central es el oxígeno, esto es sencillo. La cantidad de grupos electrónicos ya la dijimos, ¿no? Son 4. La geometría electrónica, y acá está otra vez la parte difícil, tiene la siguiente pinta, ¿sí? Esta es la manera más eficiente o la mejor manera de separar 4 grupos alrededor de un átomo central en el espacio de forma tal que estén lo más lejos posible. Fíjense que esto ya no está en un plano, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que esto y esto está todo en el mismo plano, ¿sí? Que sería el plano de la diapositiva, de la hoja. Y estas líneas, esta como que no se ve muy bien, pero como que se va alejando hacia atrás, quiere decir que hay que imaginarse que este grupito está como por detrás de la pantalla, y esta línea que se va acercando quiere decir que este grupo está por delante, ¿sí? O sea, esto ya no está todo en el mismo plano, que son las situaciones que veníamos viendo hasta ahora, que estaba todo en el mismo plano. Esto se llama, esto es un tetraedro, o sea, la figura que se forma uniendo estos 4 vértices es un tetraedro, que es esto que está acá, ¿sí? Con el átomo central en el medio, y esta geometría electrónica se llama también tetraédrica. Entonces, ¿qué posiciones están ocupadas por átomos? Bueno, solamente 2. Por ejemplo, y esta y esta, podrían ser cualquier otras 2. O sea que fíjense que de vuelta tenemos tipo una B corta, ¿sí? Con la diferencia de que el ángulo, a diferencia de ser de 120 grados como era antes, ahora es de 109,5 grados, como consecuencia de que ahora hay 4 grupos en vez de 3 y que no están en el plano. Y vamos a determinar la geometría molecular, o sea que tendríamos una cosa así, nuestra B corta y los 2 pares de electrones que no los tengo en cuenta para la geometría molecular. También la vamos a llamar angular, ¿sí? Es angular, forman un ángulo. Pero lo que no nos tenemos que olvidar es que en esta situación el ángulo es ligeramente distinto al caso de 3 grupos electrónicos, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora en ese tetraedro, en esa geometría electrónica tetraedra, tenemos 3 posiciones ocupadas por átomos en vez de 2, como en el caso del agua, ¿sí? Bueno, un ejemplo de esto es el amoníaco, o sea, una molécula con 4 grupos alrededor del átomo central, pero de tipo AB3, o sea, un átomo central y 3 átomos periféricos. Es decir que mi molécula ahora es esto que está acá, como esta especie de pirámide, si se imaginan, uniendo estos vértices, esto, y estos dos, tenemos como una especie de pirámide cuya base es un triángulo, ¿sí? No como las pirámides que conocemos de base cuadrada. Y se llama justamente geometría molecular piramidal, y a veces se agrega de base trigonal para diferenciarlo de lo que sería tener una base cuadrada, que eso existe también, con 5 grupos electrónicos, eso puede existir. Pero si con decir piramidal, digamos, en general se acepta y se entiende que nos estamos refiriendo a esto. ¿Y qué pasa si ahora tenemos los 4? ¿Sí? Las 4 posiciones ocupadas por átomos. Bueno, estamos de vuelta en otra de estas situaciones en la cual la geometría electrónica y la geometría molecular coinciden porque todas las posiciones están ocupadas por átomos. Sería un tipo de molécula AB4, un ejemplo muy conocido es el metano, ¿sí? Esta es la estructura de Lewis. Y justamente la geometría molecular se va a llamar tetraédrica, al igual que la geometría electrónica, porque como dijimos, coinciden. Bueno, algunos ejemplos más. Esto se puede seguir complicando porque el átomo central puede acomodar a su alrededor 5, 6, 7, 8 grupos electrónicos a su alrededor. Les dejo a ustedes para que
investiguen un poco más por su cuenta en los libros qué posibilidades hay. Pero se habrán dado cuenta ya que el análisis termina siendo como siempre el mismo, ¿no? A lo sumo será un poco más complicado de imaginarse en el espacio si la forma es esta o aquella, a medida que aumenten la cantidad de grupos, pero el análisis es siempre el mismo. Cuando tenemos 5 grupos electrónicos, el arreglo espacial que lo caracteriza es este. Fíjense que en este caso tenemos dos tipos de ángulos, ¿sí? O sea, dos ángulos. Ya no son todos los ángulos iguales como los casos que vimos hasta ahora, sino que tenemos, fíjense, en el plano de la diapositiva tenemos estos 3 grupos junto con el átomo central, formando como esta especie de triángulo, ¿sí? Y después tenemos este grupo hacia adentro, ¿sí? Entrando a la pantalla, y este grupo saliendo a la pantalla, de forma tal que estos 3 también forman un triángulo, ¿sí? O sea que son como dos planos que están perpendiculares. No se puede imaginar, por ejemplo, que esto forma una base, ¿sí? Triangular, con esto en la punta formando una pirámide por arriba y con esto en la punta formando una pirámide por debajo. ¿Está bien? ¿Y acá qué pasa? Bueno, tenemos lo mismo de siempre, ¿no? De estas 5 posiciones, uno puede tener ocupadas por otros átomos 2, 3, 4 o las 5, ¿sí? Están todas las posibilidades. Cuando tenemos 2, ¿sí? Acá se vuelve un poco más complicado el análisis porque, como les decía recién, a diferencia de los casos anteriores, ya no son todas las posiciones equivalentes, entonces no da lo mismo ponerlas en cualquier lado, ¿sí? Y acá entra otro concepto más o menos importante de TREPEV, digamos, no es tan importante como lo que vimos hasta ahora, pero está bien tenerlo en cuenta, que es que, un poco lo que les adelantaba al principio, no es exactamente lo mismo, digamos, si bien para contar grupos nos da lo mismo que sean átomos, pares libres o electrones sueltos, no es exactamente lo mismo, ¿sí? Y los electrones que no forman partes de enlaces, digamos, o sea, los pares libres o los electrones desapareados, de alguna manera repelen un poco más que los electrones que están formando parte de enlaces, porque uno lo que se puede imaginar ahí es que los pares libres, de alguna manera, o mejor dicho, los electrones de los enlaces de alguna manera están compartidos entre el átomo central y el átomo vecino. O sea que esa carga negativa que tienen está como un poco más atenuada, digamos, ¿sí? Por el efecto de que está siendo compartida con otro núcleo. En cambio, lo que son pares libres o electrones desapareados no están siendo compartidos con nadie, entonces tienen como un efecto repulsivo mayor, ¿sí? La consecuencia de ese análisis es que cuando tengamos que elegir entre posiciones que no son equivalentes, como en este caso, los pares libres los vamos a poner siempre lo más lejos posible. Y lejos acá no quiere decir en distancia, ¿sí? Sino en ángulo. O sea, la forma de medir distancias de alguna manera entre PEV es mirar los ángulos. Entonces, fíjense que nosotros tenemos ángulos de 90 grados, ¿sí? Por ejemplo este que está acá, y ángulos de 120 grados, ¿sí? Entonces, si tenemos una molécula como por ejemplo el anión triyoduro, que tiene como átomo central un yodo, y a ese yodo están unidos los otros dos átomos de yodo, y además tiene 3 pares libres, ¿sí? Porque estamos en un caso de 5 grupos, la mejor manera de acomodar a esos pares libres, considerando que son grupos más repulsivos que los enlaces, es los 3 en este plano que corresponde a este plano, o sea, los 3 a 120 grados entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo decidiera poner un par libre acá, ¿sí? Podría poner el otro acá, por ejemplo, es decir, a 180 grados, ¿sí? Y eso estaría bien, pero tendría que acomodar el tercero en cualquiera de estas posiciones,
Y eso me dejaría, por ejemplo, supongamos que lo pongo acá, a estos dos pares libres a 90 grados y estos dos pares libres a 90 grados, ¿sí? Es decir, que están más cerca que si los pongo a los tres acá, porque en ese caso están a 120 grados entre sí los tres. Recuerden que entre P las distancias se miden como ángulo. Entonces eso, de tener a los tres pares libres acá, me deja a los dos átomos de yodo periféricos acá, o lo que es lo mismo acá, esto está rotado así, digamos. Entonces fíjense que la molécula queda lineal, ¿sí? Por motivos muy distintos a como nos quedaba lineal el dióxido de carbono, unas cuantas diapositivas atrás, pero es la misma geometría molecular, aunque es una geometría electrónica completamente distinta, ¿sí? Que se llama bipirámide de base trigonal. Ahora la vamos a ver como ejemplo de geometría molecular también. Bueno, si ahora tengo una molécula AB3, ¿sí? Es decir, que de los 5 grupos, 3 son átomos y 2 son pares libres, resulta que la mejor manera de acomodarlos es acá, o sea, a 120 grados entre sí, ¿sí? Y lo que me deja es una molécula, por ejemplo el trifluoruro de bromo es un buen ejemplo, que fíjense que forman como una T, ¿no? Y de ahí que la geometría molecular se llama justamente forma de T, ¿sí? O sea, para ver la molécula tienen que imaginarse que estos dos grupos amarillos no están ocupados por átomos porque son pares libres, o sea que la molécula forma como una T, ¿sí? Bueno, y en realidad lo que pasa, si uno mira un poco más finamente esta estructura, que esperaríamos que estos ángulos fueran de 90 grados, ¿sí? Porque son estos ángulos de acá, que son estos ángulos de acá, este y este. Los ángulos son un poco menores a 90 grados. Eso ocurre porque acá, ¿sí? O sea, acá están como esos pares libres. Y como decíamos hace un rato, los pares libres son grupos más repulsivos. Entonces, lo que hacen es empujar un poquito más, ¿sí? Para alejarse un poco más de estos tres átomos. Y entonces eso hace que estos ángulos sean un poco menores a 90 grados. De todas maneras, eso, digamos, ya son sutilezas y no es algo muy central, pero está bueno tenerlo en consideración para que cuando vean una cosa de este estilo y vean que los ángulos no son exactamente los predichos, ¿sí? Puedan entender por qué está esa pequeña diferencia. Bueno, otro ejemplo, el siguiente sería tener un solo par libre, ¿sí? Que se ubica en esta posición, que equivale acá en esta posición, y en ese caso la geometría molecular se llama balancín, ¿sí? O sería como un sube y baja en el castellano que hablamos nosotros, porque tiene como la forma de un sube y baja. Un ejemplo es el tetrafluoruro de azufre, y pasa un poco lo mismo que vimos recién, ¿sí? Que en realidad estos ángulos están ligeramente inclinados, ¿sí? No es recto esto como es acá, debido a que, como decíamos, acá hay un par libre que lo que hace es empujar un poco y hacer que todo esto se acerque, digamos. Y por último tenemos la situación que corresponde a tener las 5 posiciones ocupadas con átomos. Un ejemplo es el pentacloruro de fósforo, y que es la situación que venimos viendo en otros casos en la cual la geometría electrónica, ¿sí? El arreglo de los grupos electrónicos coincide con la geometría molecular. Fíjense que acá tenemos exactamente todas las posiciones ocupadas por átomos de cloro, y ese arreglo se llama bipirámide trigonal, ¿sí? Ya sea que nos estemos refiriendo a la geometría molecular o a la electrónica, el nombre es el mismo. Bueno, como les decía, les voy a dejar a ustedes para que sigan investigando un poco qué pasa en casos más complejos. Y para finalizar, lo que nos interesa mirar un poco es qué pasa en moléculas con más de un átomo central, ¿sí? Estamos viendo hasta ahora moléculas que tienen un solo átomo central, pero la verdad que nos vamos a encontrar
la mayoría de los casos con moléculas más complejas. Bueno, acá tenemos un ejemplo, está representada la estructura de Lewis de esta molécula. Y el análisis es muy parecido. La clave que hay que tener en mente es que lo que hay que hacer es ir analizando de a uno por vez los átomos centrales, ¿sí? Entonces, en esta molécula tenemos 1, 2, 3 átomos centrales, ¿sí? Estos 3 hidrógenos son terminales y este oxígeno también es terminal. Y entonces los vamos analizando de a uno. Este que está acá tiene 4 grupos unidos, ¿sí? Entonces es tetraédrico. 4 grupos y los 4 grupos corresponden a átomos, o sea que la geometría electrónica y la molecular son tetraédricas. Este de acá tiene 3 grupos, o sea que la geometría electrónica es angular, es plana trigonal, perdón, pero solo 2 están ocupados por átomos, o sea que es angular. Este de acá, el carbono, tiene 2 grupos, o sea que tanto la geometría electrónica como la molecular son lineales, ¿sí? Y ese es el análisis que hay que hacer, ir viendo átomo central por átomo central. Y por último, lo que uno puede hacer es intentar representar o imaginarse en la cabeza cuál sería la forma global de la molécula resultante de este análisis átomo por átomo, ¿sí? Y en este caso nos imaginaríamos una cosa así, donde fíjense que acá este carbono está tetraédrico, ¿sí? Con estos son los 3 hidrógenos y este es el nitrógeno. El nitrógeno, que es este, acá está la geometría angular, ¿sí? Con este carbono y este carbono, ¿sí? Acá estaría el par libre. Y finalmente el carbono, que dijimos que era lineal, y acá está la geometría lineal en torno al átomo de carbono, ¿sí? Fíjense que estos 4 átomos están todos como en el mismo plano, ¿no? Que sería el plano de la diapositiva. Y después estos átomos de hidrógeno de acá están por dentro y por fuera. Bueno, espero que les haya servido esta presentación y la manera de encarar estos análisis. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, cuídense.